La brisa de la tarde soplaba suavemente mientras Elizabeth Montgomery nos daba la bienvenida con esa sonrisa cálida que prometía una aventura llena de magia y enredos. Nos invitó a quedar atentos a lo que estaba por venir, una historia donde lo cotidiano se mezcla con lo sobrenatural de la manera más encantadora posible. Todo comenzó con una sorpresa inesperada. Larry, con su entusiasmo habitual para los negocios y las relaciones sociales de alto nivel, llegó anunciando que los 4 pasaríamos el fin de semana con la nobleza. Seríamos los huéspedes del duque de Vitesset en su imponente castillo. Darren, sin embargo, no compartía el mismo entusiasmo. Miró a Larry con incredulidad, preguntándole si no pensaba que Samantha y él volverían a casa esa misma tarde. Darren tenía en mente el trabajo pendiente sobre la cuenta de los artículos de plata, pero Larry, siempre un paso adelante en su propia lógica, descartó la preocupación diciendo que eso había sido ayer y que no podían seguir viviendo en el pasado. Justo en ese momento llegó Luis, y aunque intentó mediar, Larry le pidió que no se metiera. Según Larry, no se conseguían invitaciones a un castillo todos los días de la semana. A pesar de que Samantha y Darren ya habían empacado y estaban listos para salir, Larry les pidió que escucharan su plan. Pasarían un fin de semana tranquilo, descansando con el duque, y el lunes se encargarían de los artículos de plata. Darren señaló que el lunes ya no estarían allí, pero Larry insistió en que estarían allí precisamente si pasaban el fin de semana en el castillo. Samantha, con su paciencia infinita, le preguntó a Darren si había entendido esa lógica. La respuesta fue un rotundo no, pero ambos sabían que Larry no se rendiría. Así fue como terminaron en el castillo del duque. Al llegar, la atmósfera era majestuosa pero algo sombría. La anfitriona les explicaba que la poca luz era a propósito. Mientras recorrían la galería de retratos, se detuvieron ante la imagen de un hombre con aspecto de pícaro. Era Harry, el 8º duque de Vitesset, la oveja negra de la familia. Según contaba la historia, era un don Juan que murió en un combate mortal a manos de un esposo celoso por causa de la duquesa de Windermere. La teoría de la casa era que Harry se había convertido en el fantasma residente, uno de los más activos de la región. Mientras la dueña de casa se retiraba para atender a la cocinera, a quien llamaba la verdadera reina del castillo, el grupo se quedó comentando sobre la posibilidad de que hubiera un fantasma. Samantha confesó que tenía la sensación de que así era. Darren, algo escéptico y cansado, decidió ir a la biblioteca a buscar un libro para leer antes de dormir. En la penumbra de la biblioteca, el encuentro no se hizo esperar. Una voz etérea y juguetona flotó en el aire. Samantha, con su serenidad habitual, pidió que bajaran el tono de voz para no molestar a los huéspedes. El fantasma, sorprendido, respondió que se suponía que debía hacer eso y que ella debería estar asustada. Sin embargo, Samantha le aclaró que ella no era una mortal normal, sino una bruja. El fantasma de Harry pensó que ella estaba bromeando, pues mucha gente cree que los fantasmas no existen. Pero cuando Samantha demostró su naturaleza, Harry quedó impresionado y admitió que era una bruja muy linda. Harry, el fantasma, intentó divertirse un poco. Confesó que se sentía triste porque la gente siempre lo escuchaba pero nunca lo veía, o lo veían pero nunca podían tocarlo debido a su transparencia. Intentó flirtear con Samantha pidiéndole un beso de buenas noches, pero Samantha lo rechazó amablemente sugiriéndole que buscara a una linda bruja fantasma para que todos pudieran dormir. Fue entonces cuando Harry tuvo una idea más audaz, decidió entrar en el cuerpo de Darren. Cuando Darren, ahora poseído por el espíritu del duque, comenzó a actuar de manera extraña, Samantha se dio cuenta de inmediato. Harry, usando la voz de Darren, intentó seducirla, pero ella le advirtió que no era la forma de tratar a una esposa. Le dio una cuenta de 3 para que abandonara el cuerpo de su marido, amenazándolo con un hechizo que lo haría desaparecer para siempre. Harry se burló, recordándole que cualquier cosa que le hiciera a él, se la haría también a Darren. La tensión aumentó. Luis y Larry aparecieron, confundidos por el comportamiento errático de Darren. Samantha, tratando de manejar la situación sin revelar su secreto, se encontró en medio de un lío de malentendidos. Harry, dentro de Darren, seguía haciendo de las suyas, persiguiendo a Samantha y lanzando piropos fuera de lugar. Luis pensaba que Darren tenía un sentido del humor muy extraño, mientras que Larry empezaba a preocuparse por la estabilidad mental de su socio. En un momento de confusión en los pasillos, Samantha logró escabullirse. Harry la buscaba llamándola linda, sin entender a dónde había ido.
Se encontró con Luis, quien le preguntó si todo estaba bien. Samantha apareció de nuevo fingiendo que solo habían tenido un pequeño malentendido que ya se había arreglado. Sin embargo, Harry no se rendía. En la habitación, Samantha tuvo que ponerse firme, negándose a dejar entrar a Darren hasta que se comportara como un ser humano. A la mañana siguiente el ambiente en el desayuno era tenso. Darren no recordaba bien lo sucedido, pero el espíritu de Harry seguía acechando. Luis intentó mediar de nuevo, pero Darren, todavía bajo la influencia o quizás solo exhausto por la tensión, se comportaba de manera grosera. Samantha insistía en que Darren debía disculparse, pero las palabras que salían de su boca no eran las que ella esperaba. El señor Lucky, el anfitrión, llegó para anunciar el almuerzo de cacería a las 11 en punto, comentando casualmente sobre el buen humor del fantasma la noche anterior. Samantha, harta de la situación, decidió que era hora de tomar medidas drásticas. Si Harry necesitaba una dama fantasma, ella le proporcionaría una. Con un movimiento de sus poderes, trajo a la presencia de Harry a la mismísima Lady Windermere. El reencuentro entre los antiguos amantes fue instantáneo. Harry, el sinvergüenza, se sintió encantado de verla de nuevo, y ella le recriminó cariñosamente el uso de esas tontas cadenas para espantar. Con la duquesa a su lado para acompañarlo en las largas noches de invierno, Harry finalmente dejó en paz a los vivos. Darren recuperó el control de sí mismo, aunque se sentía confundido y con un ligero dolor de cabeza. Samantha, para justificar todo el caos ante Larry y Luis, ideó una explicación ingeniosa. Les hizo creer que Darren había estado bajo una tensión terrible debido al exceso de trabajo y que su comportamiento extraño era una forma exagerada de mostrarle a Larry lo que podría suceder si no lo dejaba descansar un poco. Larry, sintiéndose algo culpable, pareció captar el mensaje. Luis, por su parte, se sintió aliviada al pensar que Darren no había intentado ofenderla intencionadamente, sino que todo era parte de una crisis nerviosa fingida o real por el cansancio. Samantha, con su astucia habitual, logró que todos se sentaran a la mesa para disfrutar del almuerzo, a pesar de que el soufflé se había bajado al cruzar el puente levadizo. Al final, en medio del pastel de riñones y las risas recuperadas, la paz volvió al grupo. Samantha miró a Darren con ternura, sabiendo que habían sobrevivido a un fin de semana con la nobleza y a un fantasma enamoradizo. La magia había hecho su trabajo una vez más, protegiendo su secreto y recordándoles que a veces, un poco de descanso y una buena historia de fantasmas son justo lo que se necesita para valorar la tranquilidad del hogar.